la cultura ha asignado al sexo biológico. No es que nace un niño y los padres dicen a este lo hacemos transexual. Ahí sí, hay un lugar donde sí. En los Muyes del estado de Cuyitán, en México. Que yo tampoco lo conocía, pero en México me ilustraron al respecto, que es un estado donde se acostumbra a que el hijo menor, varón, es criado como transexual para que cuide a los padres en su vejez. Y se supone que es mejor que sea un varón porque tiene fuerza para alzarlos por si no se valen, pero al mismo tiempo tiene que tener características femeninas, subjetivas, para que sea amoroso, cuidador, digamos, suave. Y es una categoría social. Hay festivales de los Muyes y ha habido una candidata a alcaldesa que era Muye. Es decir, de modo que sí, en algunos casos hay producción cultural de transexuales que es deliberada, pero en nuestro mundo ninguna familia dice, bueno, es que lo hacemos transexual. Pero por ejemplo, el caso tan conocido de Mariela Muñoz, que fue una persona tan maternal que ha criado tantos niños, era noveno varón de su familia, noveno hijo varón de su familia. Está claro que al noveno varón la madre dijo, no, me dejan de bromar, viste mujer y se acabó. Es decir, como que el deseo que seguramente la madre ha tenido de tener, aunque sea una hija mujer, fue más poderoso que el cuerpo, que era un cuerpo masculino, sin ninguna atipia ni anomalía. ¿Se entiende? Quien llevó este concepto al psicoanálisis fue Robert Stoller, un psicoanalista de Los Ángeles, que murió en un accidente y que ha aportado, digamos, una idea básica muy importante, que es la idea del núcleo ocaroso de la identidad de género. Él lo llamó el gender core. Con esto lo que él quiso decir es que una vez asignado el género, la personalidad se estructura en torno de esta asignación. Y en los casos de estados intersexuales donde ha habido un error en la asignación al nacer, si se intenta corregir esta asignación, por ejemplo, se empieza a ver algo raro en los genitales de la criatura, se lo estudia y se descubre que tiene, por ejemplo, fue asignado como niña, pero es un XY. Entonces le dice a los padres, disculpen, nos equivocamos, es un varón, perdiste, no hay caso. Es decir, a esa altura, digamos, alrededor de los 3 años, ya el género está tan estructurado en la criatura y en los padres que no hay forma de modificar esa asignación. Es decir, no les es posible, porque ya la relación se estableció sobre esas bases y la criatura ya se siente femenina, en este caso que les daba, y los padres también lo tratan como una niña. Hubo, por ejemplo, muchas disquisiciones en el campo psicoanalítico, que después a la tarde voy a volver sobre esto, acerca de la importancia de la percepción de la vagina para la construcción de la feminidad. Tanto es así que una psicoanalista llamada Karen Horney es autora de esa frase célebre que quedan para el bronce, que dice: la vagina no descubierta es una vagina negada. O sea, ella habló de que ella partía de la base de que había una percepción inconsciente de los órganos, cosa que hoy día no sostenemos para nada. Pero en esa época se pensaba eso, como que el aparato psíquico percibía la estructura del cuerpo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo recuerdo una colega que estaba atendiendo a un niño que tenía tumores, y entonces interpretó los faros de un auto que el varoncito que había dibujado como una percepción inconsciente de sus tumores. El psicoanálisis da para todo, ¿eh? Es decir, hoy día no sostenemos que exista ninguna percepción inconsciente
del cuerpo que no esté mediada por alguna clase de información. Que puede ser el dolor o la molestia, sí, pero no que yo vea en mi interior, ¿sí? Entonces, Stoller, por ejemplo, estudió un caso de agenesia vaginal, o sea, una niña que era XX, sí, pero que había nacido sin vagina, y que eso se descubrió cuando no menstruó, ¿se entiende? Porque el genital externo tenía una apariencia normal, pero no menstruaba, y alrededor de los 15 años hicieron una consulta ginecológica, y al hacer la consulta se vio que no tenía vagina. Con lo cual estamos ante un experimento natural, si se quiere, porque era una niña, una jovencita, totalmente femenina en un sentido convencional, con todo el rollo de las mujeres de esa época, que quería tener novio, quería casarse, quería tener chicos, soñaba con los vestidos, el vestido de 15, todo eso. Es decir, era una mujer prototípica y no tenía vagina, con lo cual ahí quedó contestado cualquier supuesto acerca de que la feminidad tiene alguna remota relación con los órganos sexuales femeninos. ¿Se entiende? Es decir, la feminidad tiene que ver con la asignación de género, con la construcción del psiquismo, de acuerdo a cómo el ambiente trata al animal hembra humano que nació con esas características. Y con la masculinidad pasa exactamente lo mismo. Entonces, este aporte de Stoller es el aporte de que el género se estructura tempranamente y una vez estructurado no cambia. Por eso todo este asunto de la reasignación de sexo. ¿Por qué se cree que la gente ha inventado estas operaciones de cambio de sexo que son tan cruentas, son tremendas? Si se pudiera a través de métodos psicológicos hacer que la persona cambiara su identidad de género, se haría. Mucho menos esfuerzo, sufrimiento, es decir, lograr una especie de reestructuración psíquica y que alguien que tiene un género, digamos, contrario al asignado inicialmente a su sexo, lo cambie. Bueno, no se logra. Entonces, por eso se hacen estas operaciones que empiezan a ver hoy de reasignación de sexo, porque ese sustrato sólido, inconmovible, que era el cuerpo, resultó ser más maleable que la mente. ¿Entiendes? Después, otro aporte dentro del psicoanálisis es el que ha hecho Jessica Benjamin, que ella prefiere una denominación que llama identificación genérica nominal. Es decir, que tiene que ver con cómo el niño es nombrado. Ella prefiere el término identificación porque la denominación de gender core le parece muy estática. Entonces ella prefiere aludir al proceso y no al resultado. ¿Se entiende? Gender core es como que ya se solidificó, se coaguló y ya ese sujeto se siente femenino o masculino. En cambio, Jessica Benjamin prefiere la identificación. Sin embargo, la experiencia nos muestra que es verdaderamente un núcleo, y un núcleo bastante consolidado y rígido, que no cambia con la experiencia cuando hay un intento de alterarlo. Es decir, que la denominación de Stoller estaba correcta. Más allá de estos debates internos, porque en un campo como este siempre hay toda clase de debates, lo que me interesa destacarles es que la subjetivación de género determina toda la forma como se estructura la personalidad. Se determina, por ejemplo, los destinos de pulsión. Es decir, una pulsión puede sufrir un destino de realización o un destino de inhibición. Los clásicos destinos son los de la sexualidad y los de la hostilidad o agresión. Ustedes saben que en los varones se tiende a promover, cultivar la búsqueda de la realización del fin de la pulsión. Es decir, si se sienten agresivos, se cultiva que agredan, y si se sienten excitados, se cultiva que consumen una relación sexual.
En las mujeres, por el contrario, la subjetivación femenina tradicional ha favorecido la inhibición. Una mujer que se siente agresiva tiende a moderar por lo menos la agresión, a no expresarla con tanta brutalidad como suelen expresarla los varones, porque no es acorde a lo que se espera de una mujer, una agresión violenta. Puede haber formas insidiosas, por supuesto, pero no esa manifestación violenta de la agresividad. Y lo mismo ocurre con la sexualidad. Si bien hoy día la sexualidad ha pasado de estar prohibida a ser obligatoria, digamos, todavía la sexualidad femenina es una sexualidad no tan cultivada hasta el límite de la hipertrofia como ocurre con la sexualidad masculina. ¿Sí? Entonces, los destinos de pulsión dependen de si el sujeto es femenina o masculino. ¿Sí? Las defensas predominantes. Por ejemplo, Freud tiene un trabajo de 1908, que es La moral sexual de la Universidad Moderna, donde él dice que en una misma familia es fácil encontrar un hermano saludable, robusto, pero desagradablemente perverso en su sexualidad, y una hermana refinada, educada, pero lamentablemente neurótica. Y esto lo relaciona con el hecho de que hay un dispositivo que él llama la moral sexual cultural, que reprime más fuertemente la sexualidad de las mujeres, y que por lo tanto las mujeres son seres, en esa época, 1908, de lo que estoy hablando, más refinados, más delicados, más civilizados, si se quiera, pero más neuróticos. Y los varones, en cambio, no tienen este factor neurotizante que es la censura estricta de su sexualidad, que era lo que se veía a comienzos del siglo pasado. De modo que el género determina las defensas predominantes, represión para la mujer, desmentida de lo que sería la realidad social, consensual para los hombres, que muchas veces se involucran en transgresiones de todo tipo. ¿Se entiende? Es decir, es mucho más frecuente la transgresión masculina y se basa en la desmentida de la ley. ¿Sí? Y las características del yo de funciones también son distintas de acuerdo a que se trate de un género femenino o masculino. Se cultivan distintas habilidades, ni que hablar de la división sexual del trabajo doméstica, porque hoy día la división sexual en el ámbito laboral no es tan marcada, aunque sigue habiendo una segregación horizontal en las áreas en que las personas se especializan. Las mujeres prefieren determinadas especialidades, los hombres otras, pero no es tan marcada como en otra época. Pero a nivel doméstico es muy fácil encontrar que un marido tal vez sepa cambiar lamparitas o arreglar una canilla, y la mujer tenga más habilidad para coser o cocinar, por ejemplo. Son como huellas que quedan de esta división sexual ancestral que se está esfumando, pero que todavía en alguna medida permanece. Y las características del superyo también son diferentes. Vamos a volver a la tarde sobre esto, pero al contrario de lo que Freud supuso, el superyo femenino no es más deficitario en relación con el masculino, sino que es mucho más severo y estricto. Y la prueba de esto se encuentra en la cantidad de delitos que cometen las mujeres y los delitos que cometen los varones. Sí. También pienso en el rendimiento académico, por ejemplo, en una sociedad que se presenta inequitativa en cuanto a la división sexual del trabajo, por ejemplo, no solo en no solo en la elección de ciertas carreras, sino en el rendimiento en general. Parece que el superyo femenino también hace que las mujeres de alguna manera tengamos mejores promedios, terminemos en mejor término
el mundo laboral sigue prevaleciendo la brecha salarial, por ejemplo, o cargos jerárquicos a los que las mujeres todavía no tenían que acceder en ciertos espacios. Pero me parece que esa determinación del super yo también está condicionada por esto, ¿no? Totalmente. Hay estadísticas muy elocuentes respecto a la terminalidad de la carrera y al egreso, digamos, de mujeres en los estudios superiores. Eso me parece súper interesante. Sí, es tal cual. Lo que pasa es que para que te vaya bien en la vida no hay que ser una buena chica estudiosa, sino que hay que ser una persona que implemente hábilmente la confrontación, la rivalidad y la hostilidad para abrirte camino en un mundo competitivo. Entonces las mujeres somos mucho mejores para estudiar, efectivamente, y somos menos exitosas laboral y económicamente, como colectivo me refiero, ¿no? Es decir, los hombres con menos hacen más, y eso es por la sociosubjetivación primaria que fomenta lo que les decía antes, que el destino de la pulsión hostil necesario para confrontar, abrirse camino, competir, no es la inhibición en los hombres, y en las mujeres sí. Por eso también me parece que es importante, yo no soy del área de psicología, del psicoanálisis, pero del campo de las letras, cada vez que se hacen lecturas de género, pensar también pensamos el patriarcado, ligarlo al capitalismo, porque estas lógicas de competitividad tienen que ver también con la superestructura económica, ¿no? Que son completamente condicionantes en el rendimiento, en la decisión, en formas de vida. Entonces todo esto resulta muy revelador verlo desde esta perspectiva. Sí, porque la variable de género nunca se encuentra en forma pura, sino que siempre se articula con variables ligadas a la clase, al sector social, a la etnia, a la edad y a la orientación sexual. Es decir, cuando se estudia un sujeto, un caso, uno tiene que, digamos, de algún modo cruzar todas estas variables. No basta decir que es una mujer o que es un varón, sino una mujer o un varón de qué edad, de qué origen, de qué condición social, de qué orientación sexual. Es así. Bueno, entonces, a mí me gustaría exponerles algo de esta de la bibliografía que yo les hice llegar, que es algo que inventé de algún modo para tratar de ordenar los debates que existen en torno a esta cuestión de género, que es una cuestión muy debatida, porque es un concepto nuevo que ha venido a insertarse dentro de los campos de las disciplinas. Está, digamos, es un concepto transdisciplinario y, por supuesto, los saberes establecidos lo han examinado, lo discuten, y también el sentido común, de algún modo, tiene sus dudas, sus idas y vueltas en torno a este concepto. Entonces, como se sabe que el pensamiento tiende a establecer categorías dicotómicas, binarias, es como una tendencia elemental del pensamiento, ¿no? Blanco-negro, arriba-abajo, frío-caliente, varón-mujer. Y lo que yo hice fue tomar tensiones conceptuales binarias que son falsas antinomias. No existen como tales, como antinomias en la realidad. Pero estas falsas antinomias permiten organizar un poco la exposición de algunas ideas que se debaten en este campo en torno de estas tensiones conceptuales. Estas tensiones son innato versus adquirido, es decir, es o lo aprendió, ¿se entiende? Nació o lo aprendió. El psicoanálisis versus la sociología es un concepto de la subjetividad, es un concepto de las ciencias sociales. Esto se discute muchísimo en el campo del psicoanálisis, donde se podría pensar que es un concepto sociológico. Otra de las tensiones conceptuales es la de deseo versus poder. ¿Cuánto importa el deseo? ¿Cuánto las relaciones sociales de poder? Es decir, ¿qué categoría conceptual es más fecunda para entender las relaciones de género? Y otra tensión es la de género versus diferencia sexual simbólica,
que es una cuestión más vale cultural, en tanto el género es un concepto norteamericano y la diferencia sexual simbólica es un concepto que utilizan más los franceses. Entonces, respecto de la primera tensión conceptual, que es innato versus adquirido, que es esa cosa que insiste en nuestro pensamiento, es decir, siempre nos estamos preguntando, bueno, pero nació así, ¿será genético? Porque es algo que se ve tan temprano, seguro que nació así, por ejemplo. Esas cosas que uno piensa, por ejemplo, no, esto es aprendido. Pero no puede ser que lo haya aprendido desde tan temprano. Son discusiones casi de familiares o de café o lo que fuera. Uno se pregunta, bueno, ¿cuánto está ya determinado antes de que el individuo empiece a desarrollarse y cuánto ha sido producto del aprendizaje? Respecto de esta tensión, hay una socióloga australiana, digo una socióloga, pero es nacido varón, es una socióloga transexual, que se llama Raewyn Connell. Los libros los tiene publicados bajo el nombre de Robert Connell. Lamentablemente no hay traducción que yo sepa de los libros de él, por ahí últimamente lo tradujeron y no me enteré, pero es una de las teóricas más destacadas en el campo de estudio sobre la masculinidad. Y en un libro anterior al libro dedicado a la masculinidad se llamó Gender and Power, que es género y poder. Y en ese libro, él, yo le digo él porque está muy mal decirle él, porque hay que respetar la identidad subjetiva, pero yo lo leí como Robert, entonces se me queda grabado que es un él. Lo que plantea es que hay distintas teorías sobre que tratan de trabajar sobre esta tensión y que algunas piensan que la sociedad es un epifenómeno de la naturaleza. Para ilustrar esto da como ejemplo a la sociobiología. La sociobiología es una disciplina creada por Wilson que considera que toda la conducta humana se puede explicar por la acción de los genes. Como que nosotros seríamos, ¿cómo les diría?, instrumentos de la estrategia de nuestros genes que lo que buscan es prevalecer y reproducirse. Y que entonces, por ejemplo, Wilson explica la conducta sexual común en las mujeres y en los hombres de esta manera. Dice que las mujeres tenemos gametos limitados en número y gametos pesados. Y que además nuestra implicación biológica en la reproducción nos lleva por lo menos un año entre el embarazo, el parto, la lactancia. Mientras que los hombres, con buena suerte, llegan a media hora de estar implicados. Y esa es una evaluación optimista. Sí. De modo que él explica que entonces una estrategia genética masculina lógica, de acuerdo a esto, es tratar de diseminar sus genes lo más posible, ya que comprometen su vida escasamente, teniendo múltiples relaciones con diversas mujeres. Mientras que las mujeres, al estar más involucradas en la reproducción, seleccionan más el partener con el cual se van a aparear. Esta explicación, que es una maravillosa racionalización de la poligamia masculina encubierta, los varones acá presentes pueden llegar a usarla, pero por favor no me lo cuenten. Es decir, en realidad está barriendo con todo lo que es el desarrollo social y psicológico de las personas. Han desaparecido las ciencias sociales y ha desaparecido la psicología. La única disciplina eficaz para explicar la conducta humana es la biología. Y todas las disciplinas sociales y humanas han pasado a ser superfluas. Connell dice que, por supuesto, ella considera que en la sociobiología es una pseudociencia y que no pueden explicarse de forma reduccionista tendencias sociales a partir de características biológicas.
Esto era propio de las ciencias sociales racistas del siglo XIX, cuando hablaban, por ejemplo, de, no sé, del alma negra o de la psicología de los argelinos, ni que hablar de cuando hablaban de la psicología de la mujer. Es decir, las teorías racistas y sexistas hacen implicaciones reduccionistas de tipo biológico para explicar procesos sociales o subjetivos. De modo que esta consideración de la sociedad como un epifenómeno de la naturaleza ha quedado de algún modo superada por la historia. Pero, dice Connell, hay otras teorías que son teorías incluso utilizadas por autoras feministas, que son las teorías de los roles sociales, que tienen, según plantea, una conceptualización aditiva, digamos, sobre la relación que existe entre el cuerpo y los roles sexuales. Es decir, como que habría una base que es biológica y sobre esa base la sociedad cultiva o asigna determinados roles. Esto fue llamado por una filósofa feminista, Linda Nicholson, la teoría del perchero. O sea, hay un perchero que es el cuerpo. Uno llega y cuelga el abrigo encima. Entonces hay una base biológica y encima se cuelgan las asignaciones sociales y la construcción del psiquismo. Lo que considera Connell es que esto vuelve a darle la prioridad al cuerpo, que, como les expliqué con el concepto de Money, había quedado ya con el concepto de género cuestionada esta prioridad del cuerpo. ¿Se entiende? Esta idea de sentido común que tenemos todos. Bueno, primero está el cuerpo y después sobre este cuerpo las personas se desarrollan de determinadas maneras. Bueno, pues resulta que el cuerpo no es prioritario, no es lo primero y la base de los procesos. Entonces, Connell, para explicar la relación que ella considera que existe entre el cuerpo y la subjetividad, utiliza un concepto que se llama relevancia práctica. Relevancia práctica es un concepto creado por Gordon Childe, que es el creador de la historia moderna, que lo utilizó, por ejemplo, para explicar la transformación que había entre la naturaleza y la cultura. Por ejemplo, cómo una selva podía transformarse en un campo cultivado. El campo cultivado también tiene procesos naturales, es decir, se siembra y crecen plantas. Que crezcan plantas es un proceso natural, pero eso era una selva, es decir, ha habido una acción humana que transformó la naturaleza, pero no suplantó ni abolió la naturaleza. Sigue siendo un proceso natural, pero transformado por la cultura. Es natural y cultural a la vez, ¿me entiende? Entonces, Connell plantea eso, dice que la acción cultural humana muchas veces, sobre la base de algo que existe, que es natural, pero lo transforma de tal manera que es otra cosa. Lo transforma a través de las prácticas. Él da el ejemplo, yo disculpen, insisto en decirle él, pero porque lo leí como es. Da el ejemplo de las relaciones sexuales humanas. Dice, las relaciones sexuales humanas no son como las de los animales. Hay un entonamiento mutuo, hay una adaptación a lo que el partener desea, hay una demora de la satisfacción buscando complacer a la otra persona. Es decir, es todo un proceso complejo, intersubjetivo y también fuertemente plasmado por la cultura. Pero a la vez, digamos, es un proceso natural por el cual la especie humana se reproduce, entre otras cosas. ¿Entiende? Es decir, es natural y cultural. Entonces, lo que plantea él es esto que les leo, porque para qué lo voy a decir con mis palabras si lo han dicho muy bien. Dice que las prácticas sociales que construyen relaciones de género no expresan patrones naturales y tampoco los ignoran, más bien los niegan en una transformación práctica. Es decir, que hay como una negación, pero sobre la base de algo que existe.
Porque lo que dice Connell es que si usamos un concepto de género totalmente desgajado del cuerpo, nos olvidamos que para la mayor parte de las personas, las relaciones sexuales, el embarazo, la lactancia, el parto, todos procesos corporales son muy importantes en sus vidas y en su psiquismo. Es decir, de hecho el psicoanálisis ha destacado la importancia de la psicosexualidad humana y cómo, digamos, influye enormemente en nuestra mente. Entonces no se puede hacer una teorización que niegue el cuerpo, pero a la vez tampoco se puede hacer reduccionismo biologista. Entonces, ¿cómo logramos manejar esta tensión entre el cuerpo y subjetividad innato y adquirido que está siempre molestando? Bueno, él propone este concepto de relevancia práctica que se caracteriza por la trascendencia y la negación. Es un proceso natural, pero tan cambiado que ya no lo reconoce nadie, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Y por eso les he copiado otra frase que dice: nuestros cuerpos crecen y trabajan, florecen y decaen en situaciones sociales que producen efectos corporales. Efectivamente, el cuerpo, tal como lo conocemos, es algo genético, porque por supuesto la estatura, muchas cosas, no sé, color de piel, son determinados genéticamente, pero a cierta altura cada cual tiene un cuerpo que está socialmente construido. Si es flaco, si es gordo, cómo está vestido, cómo se mueve, cómo gesticula, todo lo que Bourdieu llamó hábitos de género. Cuando ustedes ven una persona, ven todo eso, no ven solo un cuerpo biológico. Por supuesto que tiene los genes de su mamá y su abuelita y entonces algo tiene que ver, pero ¿qué ha hecho esa persona a lo largo de todo su adiestramiento cultural de sí misma? Se ve también en el cuerpo. Por ejemplo, a mí se me ve que soy adicta a los helados. Eso no lo puedo negar. ¿Entiendes? Si es una persona atlética o una persona gordita, por ejemplo, si es musculosa o más vale blandita. Pero eso es producto de las prácticas de vida. Es decir, de lo que cada cual hizo con lo que los genes le dieron. ¿Sí? También respecto del cuerpo, hay que diferenciar cuándo se está hablando del cuerpo en sí o cuándo se está hablando de las representaciones acerca del cuerpo, que es como otro nivel de análisis. Por ejemplo, el trabajo de Judith Butler, que posiblemente alguno de ustedes conozca, que es una teórica queer, la mejor, creo yo, de las que tienen los estudios queer, ella ha insistido mucho en que no es solo el género lo que es algo construido social e intersubjetivamente, sino que el sexo como representación ha sido producto de una construcción social histórica. Para eso ella se inspiró también en Foucault, que Foucault nos habla de hacer una genealogía de los conceptos, y Foucault nos dice, ¿cuándo el sexo se transformó en algo tan importante? ¿Siempre fue así? La gente siempre tuvo diferencia sexual, siempre copuló, siempre se reprodujo, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no es cierto? Pero que pensar en el sexo, hablar del sexo y sobre todo transformar a la sexualidad en la clave a través de la cual comprendemos a las personas, este es un producto moderno, antes no existía. Es decir, la gente no se preocupaba por la sexualidad. Foucault da un ejemplo que es muy divertido, porque él toma un libro de interpretación de los sueños de un griego antiguo que se llamaba Artemidoro de Éfeso. Y en ese libro, por ejemplo, si venía un griego y le decía, Artemidoro, soñé que me acostaba con mi mamá. Artemidoro no le iba a decir, uy, qué complejo de Edipo que tenés. Es decir, no, de ninguna manera. Artemidoro le decía, te va a ir bien en los negocios, porque la tierra te abre sus brazos y sus piernas y te entrega todos sus dones. Es decir, los sueños eran premonitorios, en primer lugar no hablaban del pasado sino del futuro,
Y segundo, las alusiones sexuales referían a lo económico y al estatus. Otra grilla de decodificación, otro mundo, ¿se entiende? Entonces esto nos sirve para entender que lo que todos tenemos tan incorporado, porque ya el psicoanálisis está en la cultura, porque nadie, no todos de acá sean psicoanalistas, ni mucho menos, pero esta cosa de que los sueños tienen una interpretación, que remite a lo inconsciente, que lo inconsciente remite a lo sexual, y lo sexual a lo infantil, ya se transformó en una especie de segunda naturaleza. Todo el mundo ya tiene como ese sistema instalado. Bueno, los griegos no. Es decir, que lo que importa es que las representaciones sobre el sexo fueron creándose y cambiando a través del tiempo. Lo que plantea Butler es que el sexo, considerado como la base, digamos como la materia, el libro de ella, el más conocido, el más clásico, se llama Bodies That Matter, que es, claro, cuerpos que importan, pero matter en inglés es que importa, pero también es materia. Entonces ella hace la genealogía del concepto de materia como una base sobre la cual se desarrolla la cultura. Y ella dice que en realidad este concepto de materia es una construcción cultural también. Pensar que hay una materia sobre la cual la cultura se desarrolla después o se estructura, se basa. Pero creo que es bastante importante diferenciar cuando estamos hablando del sexo real, si se me permite la expresión, que hoy día está un poco desacreditada, o la representación sobre ese sexo. Porque la representación, por supuesto, que es un producto cultural cambiante. Pero creo que hay, ¿vieron el concepto lacaniano de lo real? Que es algo a lo que no tengo acceso, pero que supongo que existe algo ahí de afuera de mis órganos de los sentidos, de mi aparato conceptual para comprenderlo, pero hay algo real ahí, ¿no? Es decir, tengo que partir de esa base. Bueno, yo parto de esa base y pienso que los estudios queer a veces se pasan de rosca en su intento de impugnar la veracidad o la existencia de toda referencia a lo real. ¿Por qué? Porque queer, que son raros, es decir, los estudios gay, lesbianos, bisexuales, transexuales, etc. ¿Por qué? Porque como son elaborados por personas cuyo sentir y desear no está de acuerdo con su cuerpo, ¿se entiende? Es decir, el cuerpo que tienen no se adecua a lo que desean hacer, buscan, como es razonable, minimizar la importancia del cuerpo. ¿Por qué? Porque el deseo psíquico es otro. Pero creo que en ese afán de minimizar la importancia del cuerpo, de mostrar que el deseo se puede construir de una forma imaginaria, digamos, muy diferente a lo que el cuerpo por su disposición innata haría, casi cuestionan la existencia de algún cuerpo real, y eso a mí me parece que es exagerado. Mi postura, que no tiene por qué compartir, simplemente se las informo, ¿sí? Después otras, yo les voy nombrando algunas teorizaciones que por supuesto requieren muchísimo más desarrollo, pero bueno, como para que tengan una idea, ¿no?, de qué es lo que se viene hablando, discutiendo en torno a estas cosas. Yo les mencioné ya antes a un sociólogo, Pierre Bourdieu, que es el autor del concepto de dominación masculina, ¿se acuerdan? Bueno, él ha hablado de la construcción de los cuerpos a través del hábitus. El hábitus viene a ser como una manera de ser y de reaccionar que no es consciente, no es voluntaria, no es deliberada, es algo aprendido y de algún modo puesto en acto. Por ejemplo, si yo fuera un docente varón y estuviera moviendo las manos como las suelo mover, ustedes pensarían que soy gay, con lo cual no me molestaría en lo más mínimo. ¿Pero por qué? Porque un varón común, promedio, no aletea así como hago yo todo el tiempo. Esto es un hábitus femenino.
igualmente no estaría con las piernas cruzadas como las tengo, estaría así. Eso que yo tengo una paciente que está trabajando en colaboración con la Defensoría del Pueblo y sacó una campaña para lograr convencer a los hombres de que no se desparramen cuando están sentados en el pleno en el subte, porque tienen un hábitus de desparramo que claro, también tiene que ver con el tamaño corporal, pero lo hacen también hombres que son de tamaño pequeño, digamos, que no son tan grandes, que se sientan, sacan las rodillas para afuera y entonces invaden el espacio vital del que está al lado. Y es una especie de karma, porque o podrían. Entonces, mi paciente ha hecho esta campaña mediática para ver si en el subte de Buenos Aires se logra, digamos, que cambien el hábito de género. Bueno, eso es como algo que, por supuesto, cuando una protesta la mira como si estuviera loca, porque él está sentado como se sienta siempre. Pero, como se sienta siempre, es algo expansivo, invasivo, que no respeta el lugarcito que le cabe a los vecinos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esto es lo que Bourdieu ha llamado como hábitus de clase y hábitus de género. El hábitus de clase tiene que ver con cómo uno habla, cómo uno come, por ejemplo, cómo usan los cubiertos. Es decir, hay como actitudes que son más refinadas y que aluden a un sector social más elevado, y otras que son más menos elaboradas, que son más propias de los sectores populares. Y eso forma parte también de lo que identifica a la persona. ¿Se entiende? Son como señales inconscientes que intercambiamos entre todos y que nos van identificando en términos de clase y en términos de género. Y que también son como conceptos que van girando en torno de esta tensión conceptual de lo innato o lo adquirido, ¿se entiende? Porque no es solo el cuerpo biológico, sino cómo se mueve ese cuerpo, cómo habla, cómo gesticula, cómo manipula los utensilios, ¿sí? Otro autor que ha trabajado sobre la construcción de las representaciones sobre la diferencia sexual es Thomas Laqueur. Thomas Laqueur es autor de un libro muy interesante que se llama La construcción del sexo, de los griegos a Freud. Él pertenece a una generación, digamos, una familia de biólogos, anatomopatólogos, de toda gente que ha hecho estudios biológicos a través de generaciones. Y entonces realizó estudios sobre informes, y a lo largo de la historia, informes sobre cuerpos, anatomía, biología, y llegó a la conclusión de que la diferencia sexual, tal como la conocemos, es decir, el concepto de diferencia sexual es moderno, que en la antigüedad y el medioevo no había la idea de que había dos sexos. Lo que había era dos géneros, con conductas típicamente pautadas muy estrictamente. Había cosas de mujer y cosas de varón, y eso estaba muy rígidamente establecido. Pero la idea es que había un sexo, el masculino, en su versión plena o en su versión deficitaria. Adivinen, chicas, tenía la versión deficitaria, ¿no? Es decir, ya los griegos decían, por ejemplo, que cuando nacía una niña debía ser porque el padre esa noche estaba cansado. Otras versiones eran más religiosas y decían: lo que pasa es que en otra encarnación fue un guerrero cobarde y entonces fue castigado teniendo que reencarnar como mujer. Es decir, ¿se entiende? Es decir, había una representación de que el ser era masculino. Lo que pasa es que a veces salía bien y a veces salía medio mal. Es decir, el sexo era único. Esto es interesante porque nos muestra la genealogía histórica de las representaciones y los conceptos que utilizamos. Y cómo conceptos que hoy día nos parecen, casi les diría, abrochados de forma inextricable
a la naturaleza de las cosas, son nada más que ideas. Ideas que han variado a lo largo del tiempo y que pueden seguir variando, como seguramente van a seguir variando. Entonces, esto es lo que les quería comentar, como para que tengan idea de las ideas que se vienen moviendo en torno de este par innato adquirido, que siempre vuelve. Uno siempre está volviendo a preguntarse, ¿pero esto será? Es decir, como que insiste. Otra tensión conceptual es la que opone psicoanálisis a sociología, ¿no? Yo me acuerdo que hace años ya invité a un distinguido psicoanalista al foro de psicoanálisis y género, que es un espacio que yo fundé y que coordino en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Y hacemos paneles, charlas, digamos, abiertas al público. Entonces, en determinado momento, él, pensando que no me iba a ofender, me dijo, no, porque lo que pasa es que yo lo que hago es psicoanálisis, vos haces sociología. ¿No? Con lo cual me sacó del campo de un plumazo, ¿no? Es decir, porque yo trabajo de psicoanalista, es decir, no trabajo como socióloga, es decir, hace medio siglo además. Pero bueno, yo para él no era psicoanalista, ¿se entiende? Es como que los que trabajamos en el campo del género somos considerados todavía, por algunos psicoanalistas, como exteriores al campo del psicoanálisis. Esto no es del todo así en todos lados, porque bueno, a mí me invitan siempre, me acaban de invitar nuevamente para un panel de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es decir, soy una interlocutora que ellos se reconocen, digamos, pero en muchos casos dicen, no, estos no son psicoanalistas, estos son sociólogos, que se vayan a otra disciplina. Entonces, quien más ha trabajado para que la comunidad académica psicoanalítica reconozca el concepto de género como un concepto pertinente para el campo, ha sido Emilce Diop-Leitchman, que es una psicoanalista argentina que vive hace muchos años en Madrid, es autora de varios libros muy recomendables para aquellos que les interese este campo, y que ella lo que plantea es que el género interviene en lo que llama el troquelado iniciático de la subjetividad, tanto en lo que hace a la identidad sexual o a la elección de objeto sexual. Es decir, que cuando una persona empieza su vida, la forma, como les explicaba antes, en que se estructura en cuanto a sus deseos, sus defensas, el yo, el super yo, etc., es diferente en mujeres y en varones. Por eso es posible todavía describir tendencias epidemiológicas diferenciales. Porque si fuéramos todos iguales, tendríamos las mismas formas de enfermar. Sin embargo, no es así. Es decir, hay que ver, yo les mandé un trabajo que, si leen, creo que les va a servir para entender esto, que hay tendencias diferenciales digamos, en las formas de padecimiento psíquico y que tienen relación con el género. Entonces, si uno no tiene esta herramienta teórica, sigue manejándose con un neutro inexistente. ¿Se comprende? Otro de los aportes que ha hecho Emilce Leitchman es destacar que el concepto de género ha permitido diferenciar entre deseo erótico y rasgos de carácter. Esto es una diferenciación muy importante. Ella ha hecho en su primer libro sobre este tema, que se llamó El feminismo espontáneo de la histeria, una especie de clasificación, digamos, de las distintas formas posibles de estructurar el género. Por ejemplo, una persona puede ser una mujer femenina en cuanto a los rasgos de carácter, los gustos, las actitudes, y ser homosexual, es decir, lesbiana, ¿no? Una mujer puede ser bastante masculinizada, es decir, tener aspecto, conductas, un hábitus masculino, y ser heterosexual, es decir, estar casada y tener hijos. Un varón lo mismo, puede ser un varón afeminado en sus gestos, en sus gustos, y sin embargo estar casado y ser padre de familia. O puede ser muy masculino y ser homosexual. Es decir, que no va abrochado el deseo, la elección de objeto
con los rasgos de carácter. Y esta es una distinción muy importante, porque si no, se cae en el estereotipo, en pensar que toda varón afeminado es homosexual y que toda mujer más masculina es homosexual, y en realidad la realidad es mucho más, muchísimo más despareja, muchísimo más compleja, digamos, inclasificable en muchos casos. Entonces este concepto ayuda también. Y también hay un aporte muy grande que hizo Stoller, que no se lo había dicho antes, se lo digo ahora, que es aportar, en realidad no lo hizo Stoller, lo hizo un colaborador que se llama Ralph Grinson, aportar a la comprensión del desarrollo evolutivo de la psicosexualidad tal como lo explicó Freud. Freud planteó, como el discurso freudiano ha sido muy misógino, planteó que el desarrollo femenino era mucho más complejo y dificultoso que el masculino. ¿Por qué? Porque las mujeres teníamos que hacer lo que él llamó el cambio de objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los infantes humanos comienzan su vida amando a su madre, apegados a la madre. ¿Por qué? Porque en general la madre o alguna otra mujer que constituya es la que cuida a un bebé en los primeros momentos de su vida, la que lo alimenta, lo consuela, lo atiende. Es raro que un bebé sea atendido desde el comienzo por un hombre. Empieza a suceder, pero todavía es muy incipiente. Entonces se produce lo que sería, lo que ha descrito el psicoanálisis como identificación primaria. ¿Qué quiere decir esta identificación primaria? Que el bebé, no es que el bebé sabe que yo soy yo y vos sos vos. No, el bebé no tiene idea. Entonces, en un primer momento, su percepción de sí mismo no está diferenciada de la percepción de su mamá. Esto ha sido descrito por los estudiosos del desarrollo evolutivo, que describen, por ejemplo, que hay una etapa alrededor del año y medio en que el bebé se da cuenta que su mamá y él no son la misma persona, lo entiende perfectamente, y que entonces se pone muy angustiado y busca dominar a la mamá y que lo esté todo el tiempo con él, porque se angustia al darse cuenta que la mamá no la lleva puesta, es decir, que es exterior, que puede estar o no estar. Es decir, que estos procesos de representación de la alteridad son procesos que llevan su tiempo. Yo me acuerdo con mi hijo mayor que se despertaba en esa época y lloraba 8 veces por noche, y lo peor es que cuando lloraba vomitaba. Un verdadero karma. Se había arribado, le había caído la I-20 acerca de que yo no me llevaba puesta. ¿No? Es decir, son momentos de mucha angustia en la evolución de los niños. Entonces, digamos, este amor, esta identificación, digamos, del niño con la madre, genera que los infantes varones empiecen su existencia en un estado de protofeminidad, porque la madre en general es femenina. La mayoría de las madres, femenina me refiero en un sentido descriptivo, convencional, lo que el mundo llama ser femenino. Hay algunas madres masculinas, pero la mayoría son femeninas. Entonces el niño que está fusionado, indiscriminado, identificado con la madre, empieza su existencia psíquica en un estatuto femenino. Entonces no es que el trabajo sea solo el trabajo que tenemos las mujeres, que cuando avanza nuestro desarrollo pasamos de preferir a la mamá, preferir al papá, lo cual hace que la mayor parte de las mujeres sea heterosexual, sino que el varón tiene también un trabajo psíquico que Freud no había descubierto y no describió, que fue descrito por Grinson y que es mucho más temprano que el trabajo de las mujeres, porque el cambio de objeto de las mujeres es alrededor de los 5 años, cuando las niñas dejan de ser mameras y pasan a pegarse más al padre, a preferir al padre, que ese amor sienta las bases de la heterosexualidad adulta después. Pero el varón, para poder crecer como un sujeto masculino, a fin del primer año de vida, realiza un proceso descrito como
desidentificación con respecto de la madre. Es decir, que Grimson describió que el varón debe sustraerse esa identificación primordial con la madre femenina, para lo cual lo ayuda también la actitud materna, porque las madres tratan distinto a los varones que a las bebas. Los tratan de una manera más diferenciada, porque el varón y la beba no saben nada, pero la madre sabe que está criando un varón o que está criando una niña. Entonces, a la niña, la madre la trata más como si fuera una extensión de sí misma. Esta es una como yo. Al varón lo trata más como un otro y la relación está virtualmente más sexualizada, lo cual no quiere decir que abuse sexualmente del bebé de un año, no sé si por si hay algún equívoco, sino que las fantasías, digamos, si lo percibe como miembro del colectivo de sus objetos de deseo. ¿Sí? Entonces, para esa diferenciación más temprana en el varón con respecto de la madre, lo ayuda la actitud materna, y cuando hay un padre, y esto hay que decirlo hoy día, que los padres están en escasez total, cuando hay un padre, el padre suele ofrecerse también como modelo para el niño y juega, tiene un juego muy diferente el padre con el bebé que con la beba. Es más fácil que lo revolee y haga juegos brutos, que las madres nos producen el más sano horror. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo masculiniza de esa manera, ¿se entiende? Con un trato más estimulante y más brusco. De modo que este proceso de desidentificación con respecto de la madre fue descrito por un experto en género. Es un aporte que ha hecho alguien que tomó el género en cuenta y no fue captado por Freud, que no es ningún reproche esto, porque no tenía por qué captar todo, pero él sí tendió a ver las dificultades de las mujeres, porque para él era peor ser mujer. Él estaba preso del paradigma grecolatino de la mujer como hombre menor o hombre castrado. Entonces él describió las desventuras de las mujeres. Los hombres le parecían bienaventurados. Sí. ¿Y usted considera que con el cambio de paradigma que se propone, digamos, a partir de la mentada o al menos de la búsqueda de la abolición del patriarcado, por decirlo de alguna manera, esa relación se modifica necesariamente, pensando también que el vínculo materno con la hija mujer o el vínculo materno con el hijo varón está también sostenido en algunos casos por sistemas de privilegio o por otro tipo de estructuras? ¿Usted cree que el cambio de paradigma va a modificar esa relación en términos de psiquismo? A la larga yo creo que sí, pero a la larga, porque en los procesos psíquicos inconscientes hay una considerable dosis de inercia. Entonces hay cambios que son legales, formales, laborales, prácticos, pero las formas en que se tiene intercambio sexual y las formas en que se cría a los infantes suelen ser de los aspectos de la vida social humana más resistentes a la modificación. Entonces, yo creo que tanto los fantasmas eróticos, que todavía están fuertemente impregnados de dominio, sumisión, fuertemente, y el que diga que no macanea, claro, porque es así, y la relación corporal, amorosa, digamos, con un bebé en el primer año de vida, estos son aspectos muy arcaicos, digamos, de la experiencia humana, que se van a modificar, pero mucho más lentamente. Tienen que pasar muchas más generaciones, sí. Estaba pensando, ¿no tendrá que ver algo eso que ya se viene planteando la crisis de la masculinidad? ¿En qué sentido? Pensaba en esto de la desidentificación, porque usted lo plantea en el libro de varones, sí. Y bueno, por lo que un poquito que lo llevo leyendo y voy tratando de entender un poco, que por ahí este primer lazo que tiene el varón, o sea, el hijo varón con la madre,
tiene un trasfondo femenino, pero por todo lo que es la manipulación que hace el otro, toda esta mirada, ¿no?, del otro materno, que es, o sea, tiene que ver con la construcción de la feminidad, que después es negada. No sé si tiene algo que ver con lo que por ahí se está planteando de la sociología, que es lo que la crisis de la masculinidad, la pregunta por ahí, ¿qué es ser un varón hoy? Claro, me parece que por ahí tiene que ver de este modo, es decir, cada vez hay más padres que, digamos, prodigan cuidados primarios a los bebés. Entonces, lentamente se va avanzando hacia una paridad en cuanto al manejo del bebé. Entonces ya esta imagen que tenemos del bebé y su madre como la diada primaria, y el padre interviniendo más tarde, etcétera, se va modificando, porque cada vez más las generaciones jóvenes comparten en forma progresiva la atención de los bebés. Entonces lo que llamamos hoy madre ya va a ser paulatinamente una figura mixta, y desde ya lo que se ha llamado la tan mentada función paterna ya no depende de la intervención de un padre, sino que más vale una capacidad que cualquier cuidador puede tener para diferenciar, poner límites, digamos, rescatar el elefante de la fusión. Todo esto se mueve, pero, y creo que se mueve, pero no tan rápido como otros aspectos de la existencia. Esto me parece importante reconocerlo. Es mucho más rápido el cambio político, el cambio laboral, el cambio educativo. Digamos, la sexualidad y la crianza temprana son bastiones de lo tradicional. Pero van a cambiar, claro que sí. Y no sé si tienen que ver con la crisis, ya te digo, no sé si tienen que ver con la crisis de la masculinidad o con el hecho de que, bueno, están surgiendo nuevas formas de masculinidad y padres cuidadores. Aceptando que por ahí la masculinidad tradicional que se tenía pensada se está derribando, por suerte, porque tiene que ver con esta cosa, ¿no?, de la creencia de que el varón tiene que ser el más fuerte, el protector, todas las características por ahí. Sí, de hecho, es decir, a mí mi madre me contaba que cuando ella esperaba a mi hermana mayor, mi padre le dijo: te pido por favor que cuando nazca la criatura y caminemos por la calle, no me pides nunca que la alce porque a mí me da vergüenza. Y no era ningún chiflado, era nombre de la época, ¿no? Mientras que hoy día... Cochecitos paseados. Claro, sí. Es decir, de modo que al cambiar las prácticas de crianza, van cambiando también la forma de estructurar el psiquismo. Entonces tenemos que ir cambiando los relatos acerca del psiquismo. Sí, pero esto, bueno, paulatinamente. Sí, por aquí, perdón, acá y después sí. Sí, de hecho yo recuerdo una conversación con amigas en la que yo dije, fue muy polémico, que para mí todas las madres eran madres solteras, pero era porque era mi experiencia y fue como complicado porque tiene que ver con lo que para mí era una verdad social en ese momento y que suena mal en el sentido, o sea, es políticamente incorrecto y que ahora está cambiando, pero durante mucho tiempo, si lo analizamos en términos concretos y abstractos, sí tenía algo de verdad para mí. Yo creo que en relación a esto que decía la compañera, que mencionaba usted, hay como este movimiento, este avance de un movimiento muy reaccionario como con mis hijos no te metas, tiene que ver con que la educación sexual integral en adolescentes, en adultos, es menos polémica porque, digamos, uno es más consciente de las relaciones de opresión y las trabaja desde otro lugar, con mayor o menor, digamos, comodidad. Pero en la infancia está esta concepción histórica de que todo sujeto parido por mí o digamos, familiarmente filiado respecto de mí, me pertenece. Entonces la autonomía progresiva es un concepto que choca muchísimo y que para mí, si viene a plantear un paradigma nuevo en términos de crianzas distintas, porque la opresión esa fundante, constitutiva de los sujetos, es algo que
que digamos, en potencia y muchos años a futuro, va a modificar la sociedad de manera, digamos, íntegra, creo yo. Eso respecto de eso, y recién me había quedado algo enganchado, que no le quería interrumpir, sobre esto de lo innato y lo adquirido. Hay un movimiento que en Tucumán no tiene demasiada, digamos, organización, por suerte creo yo, pero en Buenos Aires tiene muchísima visibilidad, y el movimiento llamado RADFEM, que son las feministas radicales. Ajá. Y hay una trampa también de lenguaje, porque uno pensaría, bueno, ¿qué tiene de radical esto? Y es que desconocen, primero, marcan las diferencias biológicas mujer-varón, y a eso le ponen esta cuestión del perchero, ¿no? La diferencia biológica ha habilitado las diferencias, digamos, de opresiones, pero reduciendo todo a una categoría solo biológica, es decir, resuelta esas opresiones, seguimos siendo solo varones y mujeres, razón por la cual es un movimiento sumamente transfóbico. Excluye a las personas trans de los movimientos de mujeres, por eso el feminismo interseccional habla de mujeres y disidencia, pero es un movimiento que trae a colación todas estas teorías del siglo XIX que chocan, que rozan con la frenología, con el positivismo, con todas estas cosas que hoy en día son altamente discutidas en los espacios científicos, no así en las calles. Y eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención, que hemos vuelto a discusiones. Yo digo, en cualquier momento en Tucumán se discute el voto femenino, en cualquier momento. Sí, efectivamente, estamos en un momento muy convulso, porque al masificarse todas estas ideas, estas teorías y estas reivindicaciones, sobre todo, se desconoce, por ejemplo, algo que fue un emblema identificatorio de los estudios de género muy fuerte, que es el construccionismo social histórico. Es decir, los estudios de género son, por su índole, opuestos a todo reduccionismo biologista y enfatizan fuertemente la construcción social histórica de la subjetividad y de los arreglos sociales. ¿Por qué? Porque el construccionismo es lo que da legitimidad a los cambios. Es decir, si no, se recae en un conservadurismo, porque se supone que los arreglos sociales y las modalidades subjetivas tradicionales son acordes a una naturaleza inmutable que les da legitimidad, y que en todo caso cualquier cambio es contra natura, podría decirse. De modo que un feminismo recurra a una argumentación reduccionista biologista es, desde mi punto de vista, una contradicción insensata, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos en una época muy efervescente, muy revuelta, y donde se van a ver muchas cosas extrañas. Bueno, me interesa mucho destacarles que el género no pertenece ni al psicoanálisis ni a la sociología, sino que es una categoría transdisciplinaria que ha atravesado todas las disciplinas sociales y humanas. Por ejemplo, hay un trabajo muy influyente de una autora que se llama Gail Rubin, que se llama El tráfico de mujeres, notas sobre una economía política del sexo. Yo no se lo mandé, pero está en la web. No sé si lo mandas. Ah, ¿lo mandé? Sí, bueno, perdón. Pensé que no se los había mandado. Bueno, ella acá lo que plantea es que existen regulaciones sociales, que toda sociedad humana elabora un dispositivo de regulación social que no está escrito, que no es manifiesto, que no está en ninguna ley escrita, pero que establece las regulaciones sobre la sexualidad. Es decir, cómo la sexualidad, que ella llama en crudo, la sexualidad cruda, porque ella era una antropóloga de formación levi-straussiana, estaba formada en la antropología estructural de Levi-Strauss. Entonces, como Levi-Strauss había elaborado los conceptos de lo crudo y lo cocido, como para diferenciar lo que sería referido a la naturaleza de la elaboración cultural humana de los alimentos, ella habla de la sexualidad cruda, raw sexuality, ¿sí? Entonces dice que
regulaciones del sistema sexo-género transforman a la sexualidad humana en puro o natural en sexualidad cultural, estableciendo las uniones sexuales permitidas y las uniones sexuales prohibidas. Y que el parentesco, que es la forma en que se organizan las sociedades humanas, es el resultado de esas uniones sexuales permitidas y esas uniones sexuales prohibidas. Lo que Gail Rubin plantea es que estas relaciones de parentesco se han establecido a través de lo que se llama el tráfico de mujeres. Se toma el concepto levi-straussiano de intercambio de mujeres. Lo de Levi-Strauss planteó que los grupos humanos establecieron un lazo social a través de intercambiar mujeres entre grupos de hombres. Y que entonces, las mujeres han sido como la prenda de unión y de intercambio entre grupos rivales. Por ejemplo, cita a Levi-Strauss a un antropólogo llamado Taylor, no sé cómo se pronuncia, porque no es Taylor, pero bueno, que dice que es preferible casarse fuera de la propia familia a ser muerto fuera de la propia familia. Porque los grupos primitivos lo primero que hacían era matarse por la duda. Digamos, ¿no? Entonces, la forma de establecer alianzas era hacerse parientes. Y se hicieron parientes a través de entregar mujeres de un grupo al otro y a su vez en algún otro momento, no inmediatamente, el otro grupo enviaba a alguna otra mujer en reciprocidad por la mujer recibida. Incluso Levi-Strauss cuenta una experiencia que tuvo estudiando a los Bororo del Brasil, donde vio a un bororo que estaba ahí tirado, todo sucio, roñoso, en el piso, y que la gente que pasaba por ahí le daba algo de comida. Y él dijo, ¿qué será este hombre? ¿Será débil mental o esquizofrénico? ¿Por qué está así? Le dijeron, no, lo que pasa es que es soltero. Lo que pasaba es que el soltero en esa tribu no sabe despiojarse, por ejemplo, porque los piojos se los sacan uno al otro y se los sacan si tiene mujer. Y no sabe cocinar, porque los hombres no cocinan. Y la división sexual del trabajo es tan estricta que a nadie se le ocurre que un hombre pueda aprender a sacarse los piojos solo o cocinar solo. ¿Entiendes? Es decir, está férreamente pautado el género, ¿no? Entonces, lo que ella plantea es que este sistema sexo-género, ella toma el concepto levi-straussiano de intercambio de mujeres, pero lo llama tráfico de mujeres. ¿Por qué? Porque lo desnaturaliza y lo quiere enfatizar la índole opresiva de ese arreglo. ¿Se entiende? Entonces lo llama tráfico como si fuera tráfico de esclavos, una cosa así. Y lo que ella plantea es que esto es lo que explica las formas de subjetividad femenina o masculina tal como las conocemos en la actualidad. Porque dice, es la diferencia que existe entre la subjetividad de los intercambiadores y la subjetividad de las intercambiadas. Es decir, que los rasgos de dominancia, liderazgo, se cultivan en los intercambiadores y en cambio se requiere en las intercambiadas lo que Ana María Fernández llamó más tarde una pasivización de la sexualidad femenina. Porque si la sexualidad femenina no estuviera pasivizada, las mujeres dirían, ah, no, yo con ese no voy, está gordo, no me gusta, o está pelado, ¿no? Es decir, digamos que las mujeres en general han aceptado ancestralmente ser entregadas en matrimonio porque su deseo erótico estaba pasivizado, habían sido sometidas. ¿Se entiende? Entonces ella, el concepto que acuñó Gail Rubin de sistema sexo-género tiene la misma denominación que el de John Money, pero alude a cosas muy distintas, porque John Money, ¿a qué llamaba sistema sexo-género? A los genes, los gametos, las hormonas, los genitales, los caracteres sexuales secundarios y la asignación de género. Gail Rubin, ¿a qué llama sistema sexo-género? Al dispositivo de regulación social que regula las uniones sexuales permitidas y prohibidas y va construyendo subjetividades femeninas y masculinas.
totalmente otro sentido, pero uno es la utilización del concepto en la antropología, otro es la utilización del concepto en la psicología, digamos, básicamente, ¿no? Y por ejemplo, una politóloga, les doy ejemplos así de distintas disciplinas, Janine Anderson habla de indicadores de género en ciencias políticas. ¿Y cuáles son los indicadores de género? Y aquellos que permiten ver, primero que nada, dónde va el presupuesto, cuáles son las oficinas, los organismos del Estado que tienen presupuesto, porque es muy común que hagan oficinas de género de algún tipo, secretarías, direcciones, como quieran llamarse en cada lado, que no les den un peso, con lo cual, es decir, es una aceptación formal, cosmética, de la importancia del enfoque, pero en los hechos se muestra que está absolutamente subvaluado. Es decir, ese es un indicador. Otro indicador que ella da, que me pareció muy interesante, ¿no? Y que es obvio, pero hasta que uno no se lo dicen, no se da cuenta, ¿no? Que ella lo llama estructuras y procedimientos. Y se refiere a cómo se hace cuando uno quiere en política que una legislación, una decisión salga aprobada. Se hace lobby, porque cuando se reúnen todos ahí y votan ya está cocinado todo el asunto. ¿Dónde se hace lobby? A veces jugando al golf, a veces en el prostíbulo de un pueblo, a veces en un restaurante a las 3 de la mañana. Lugares en muchos casos donde las mujeres no entran. Es decir, porque una mujer que no sea muy mayor, que todavía tenga niños en la casa o adolescentes, si llega a las 5 de la mañana cada rato porque estuvo haciendo lobby cenando, y lo más probable, entre otras cosas, es que se divorcie. ¿Se entiende? Al prostíbulo difícil que entre. Tengo una amiga que entró, pero porque era médica. Pero se entiende, es decir, que los arreglos, las estructuras y procedimientos donde se cocina el poder son fuertemente androcéntricos. El otro indicador que da Janine Anderson es que haya una representación igualitaria para las minorías. Es decir, que las mujeres, entre otras cosas, si bien somos una mayoría estadística, porque somos un poquito más de la mitad más uno, somos una minoría en cuanto al poder. Y también los gays, en todo el espectro gay y lésbico, también son minorías. Entonces, que cuando hay una representación igualitaria para las minorías, eso ella considera que es un indicador de que hay políticas de género adecuadas. Es decir, con esto lo que yo les estoy queriendo dar es ejemplos que muestren cómo el concepto de género atraviesa todas las disciplinas, pero a cada disciplina con su especificidad. Es decir, que es un concepto que no es ni psicoanalítico ni sociológico, sino que es transdisciplinario. Y me acabo de dar cuenta que no te dejé hablar a vos, que habías pedido la palabra, así que querés decirlo ahora. Yo quedaba enganchada con el concepto que desarrollaba acá la compañera acerca de la declinación de la masculinidad, que se está hablando mucho de esto, y hay textos escritos al respecto, sobre declinación de la masculinidad, pero también de la paternidad, por todo el cambio de paradigma. Y es un concepto que lo desarrolla Martín Lutero, psicoanalítico. ¿Quién? Martín Lutero. Es nuestro, es argentino. ¿No es Luciano? Luciano. Y a él dice que señala como que hay una decadencia del patriarcado por todo este camino realizado por las mujeres en el campo de lo social, laboral, de acuerdo con los nuevos paradigmas de las mujeres y demás, y que no fue acompañado en la misma medida de los cambios sociales tan rápidos, no fue acompañado por el varón, digamos, ¿no? Y entonces se habla también, Luciano, de presiones masculinas hoy, ¿no? Es como que el varón no ha ido acompañando este cambio de paradigma, si bien se ven algunos casos observables que puede asumir tareas, no la división sexual del trabajo, sino compartirla y demás, pero en muy poca medida. Y que más lo que se ve en la práctica es esa depresión de cómo que fue sacado, digamos, del lugar
que asignó el patriarcado. A mí me parece un punto de vista que se lo ve en la clínica, es un esfuerzo importante, ¿no? En esta cuestión del género, el posicionamiento de poder, ¿no? Que se luce, bueno, no es fácil dejarlo, ¿no? Y yo creo que por ahí está, digamos, ese sufrimiento masculino a que hace referencia Luciano, ¿no? Me parece como que por ahí en el sistema sexo-género esta cuestión del poder es clave para entender algunos posicionamientos subjetivos, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que me parece que lo que va a ayudar en este sentido es que las características de la sociedad de consumo ayudan a que cada vez más se requieran hogares de dos proveedores, porque además la inserción laboral masculina moderna se vio muy fragilizada no por la liberación de las mujeres, sino por la tercera y cuarta revolución industrial, es decir, por los cambios ligados a la informática, a la robótica, a la microelectrónica, que fragilizan la oferta de trabajo estable que caracterizó a las sociedades modernas y que desaparece en la posmodernidad y que amenaza con desaparecer muy rápidamente en los próximos años. Entonces, creo que digamos, la depresión por la pérdida de antiguos privilegios se ve contrarrestada bastante rápidamente por la necesariedad de la participación femenina en la manutención de los hogares. Y entonces eso creo que va a ayudar a que los hombres estén menos nostálgicos y más agradecidos de poder tener una existencia menos alienada en un trabajo que está desapareciendo, ¿no? Sí. Bueno, sí, tenemos un rato todavía, de modo que les voy a decir algunas palabras respecto de otra tensión conceptual que es deseo versus poder. Es decir, que parece ser esas preguntas, ¿vieron? Por ¿qué es lo que mueve el mundo? ¿No? Es decir, esas cosas que uno siempre se está preguntando acerca de, bueno, al final la gente hace todo, bueno, como decía Clemente, ¿se acuerdan del personaje de Caloy? ¿Para qué hacen todas las cosas los varones? Para levantarse minas. ¿Te acuerdas? Es decir, que esa es una teoría criolla, si quieren, digamos, pero una teoría acerca de que el deseo mueve el mundo. Es decir, que la búsqueda de poder está en última instancia supeditada a los fines del deseo. ¿Se entiende? Es decir, mientras que, en cambio, hay otras personas, no tengo ningún ejemplo en los cómics que se me ocurra, pero que hablan de que el poder es lo que mueve el mundo, la búsqueda del poder, porque las personas o sectores que detengan poder tienen acceso a toda clase de bienes materiales, incluidas las recompensas sexuales. Vean, si no, por ejemplo, la propaganda de un perfume de Paco Rabanne, Invictus, que se ve a un hombre atlético, que está buenísimo, la verdad, que gana una copa y que sale todo él musculoso con la copa, y abre una puerta y encuentra un harén esperándolo, todas vestidas vaporosas y esperándolo a su disposición, porque son la recompensa del guerrero. ¿Se entiende? Es decir, que son esas cuestiones medio tautológicas. Es primero el deseo, primero el poder, que es lo que realmente es el motor fundamental de la conducta humana, de la lucha humana. El psicoanálisis ha sido sobre todo una teoría del deseo, ¿lo es? Es decir, muchas veces una de las cuestiones que guían, por decir así, la indagación psicoanalítica es tratar de dilucidar qué es lo que el paciente desea, cuál es el deseo que organiza su psiquismo. Los estudios de género le han dado mucha importancia, efectivamente, a las teorías del poder. Es decir, ¿por qué? Porque las relaciones de poder han sido percibidas en los lugares donde se suponía que había solo deseo. Es decir, en las relaciones amorosas entre los seres humanos se ha percibido con agudeza a través de los estudios de género la existencia de relaciones de poder.
y que muchas veces se ama al poderoso, o para ser amada hay que fingir desvalimiento. ¿Sí? Fíjense la imagen, por ejemplo, de la doncella en apuros, que es una imagen, sí, yo reconozco un poco antigua, pero que era clásica, ¿no? Que era ella pobre, ahí está en apuros, no sé, le afanaron la cartera, digo, para que sea algo contemporáneo, ¿no? Y entonces aparece, o está lloviendo, no tiene paraguas, y aparece el señor, que él tiene paraguas, por supuesto, y que tiene billetera, entonces la ayuda, y ahí nació se ha formado una pareja. Es decir, es como una especie de guión erótico ancestral, donde la mujer performa desvalimiento y el varón performa, porque todo es una performance, ¿no? En última instancia, potencia, seguridad, poder, etc. Es decir, yo me di cuenta de esto cuando luego de enviudar me presentaron a un señor, me contó todos sus logros y méritos, y yo empecé a contar logros y méritos. Y ahí me di cuenta que yo no me quería casar por tercera vez. Porque no es la manera de conseguir un tercer marido. Hay que decir, ¡oh! ¡Qué importante! Jamás hubiera podido hacer una cosa así. Así se consigue marido, que sépanlo. Cuando uno empieza a alardear, perdón. Bueno, entonces, digamos, más allá de estos chistes burdos que hago para que no se me duerman, lo que les quiero decir es que los estudios de género han sido muy agudos en la percepción de cómo el amor y el deseo están imbrincados con el poder, ¿no? Y cómo la feminidad tiene que simular una falta de poder, una dependencia, para despertar la actividad masculina, y cómo los varones deben digamos, suprimir, inhibir fuertemente toda manifestación de debilidad o de dependencia o de fragilidad para ser deseables y tener atributos fálicos que se los hagan deseables. Ahora también, perdón, sí. La pérdida de trabajo, que de alguna manera también, digamos, pérdida de poder, ¿cómo va a operar esto? Digamos, también en las relaciones, ¿no? Y en el posicionamiento masculino y femenino. Sin duda que ha afectado desfavorablemente la sexualidad. Es decir, yo tengo una paciente que tiene el marido desempleado, y el marido le hace chistes y le dice, hiciste huelga de piernas cerradas. Es decir, porque ella no es que sea ninguna cosa deliberada, claro. Es decir, no está motivada sexualmente, porque un marido desempleado no la atrae, y no es una persona conservadora, es una persona muy progresista, Por eso les digo que todos tenemos un inconsciente conservador, tradicional, pese a nuestros discursos manifiestos que puedan ser más progresistas. Es así. Entonces, bueno, el teórico fundamental sobre el poder, que dicho sea de paso, acaban de publicar el 4º volumen de la historia de la sexualidad, es Foucault. Todavía no lo tengo, pero estoy con muchas ganas de ver ese libro, porque debe ser re interesante. Y por supuesto, él ha iluminado que las relaciones dentro de la sociedad, dentro del campo social, son relaciones de poder. Y ha mostrado, bueno, justamente ha hecho toda una teorización sobre el poder, superando las representaciones acerca del poder cristalizado como algo estático, estereotipado, instituido, para mostrar la movilidad que tienen las relaciones de poder y cómo atraviesan todas las interacciones humanas. Y los estudios de género son tributarios del psicoanálisis para el estudio de la subjetividad, en muchos casos, por lo menos, y también tributarios de las teorías de Foucault para los estudios sobre el poder, y muy agudos en percibir cómo se articulan sexualidad y poder, ¿sí? Otra teorización interesante para conocer sobre esta articulación es la de un antropólogo marxista llamado Maurice Godelier. Godelier es autor de un estudio muy interesante sobre
Papúa Nueva Guinea. Se llama La construcción de grandes hombres, poder y dominación entre los barullas de Papúa Nueva Guinea. Y él estudia una sociedad de fuerte dominio masculino, una sociedad guerrera. En todas las sociedades guerreras los hombres son muy dominantes. Por eso a las mujeres nos conviene la paz. Además de porque no nos matan a los chicos, etc., nos conviene porque nuestro estatuto en las sociedades pacíficas es mejor. Y en las sociedades que están en situaciones de guerra es peor. Entonces él estudia, digamos, las relaciones, él no usa el término género, es anterior a eso su trabajo, pero estudia estas relaciones y llama a la sexualidad la máquina ventrílocua. En realidad nosotros la llamaríamos la muñeca del ventrílocuo o el muñeco del ventrílocuo. ¿Por qué? Porque él dice que la sexualidad se le hace decir lo que los arreglos de poder necesitan que diga. Es decir, las regulaciones sobre la sexualidad son regulaciones que se hacen sobre la base de los arreglos de poder vigente. Entonces, entre los barullas, que es esta tribu que él estudió, por ejemplo, él habla del tratamiento que se le da a las secreciones corporales. La menstruación es un asco. Entonces, las mujeres menstruantes tienen que estar en el fondo de la choza, o como se llama en la casa de los barullas, no me acuerdo, la tsimia creo que era, bueno, porque hay un fogón en el medio. Y si ellas cruzaran el fogón, como las señoras barullas no usan bombacha, entonces por ahí se les caería una gota de menstruación y contaminarían todo, la comida sería una porquería. Entonces tienen que pasar todo el periodo menstrual en el fondo de la choza. En cambio, el semen es delicioso, alimenticio y necesario. Los niños que son raptados y llevados a la cabaña de los hombres para los rituales de masculinidad son forzados a practicarle felacio a los otros niños púberes y a tragar el semen, porque eso se supone que los masculiniza, que es como leche de hombre, y desaloja de sus cuerpos la última gota de leche de madre. Es decir, los hace puro hombre, ¿se entiende? Una vez que se casan, las mujeres deben practicar la felacio, sobre todo cuando están embarazadas, porque el semen alimenta al bebé, que si no, no crecería. O sea, a los barullas les gusta la práctica de la felacio. Y han tenido el poder de elaborar complejos arreglos para convencer a las mujeres de que lo practiquen. Con lo cual, Godelier dice con cierta razón que las prácticas sexuales no hablan por sí mismas, sino que son como chirolitas, ¿te acuerdas del Jackman, chirolita? Sí. Como chirolitas que dicen lo que el poder le hace decir. Este es un planteo bien interesante y que nos hace cuestionar esta cosa de si la sexualidad es la clave última para decodificar la conducta humana. Dentro del campo del psicoanálisis, Jessica Benjamin, que es esta psicoanalista del psicoanálisis anglosajón, que trabaja con un enfoque de género, ella toma como clave para su teorización lo que es el deseo de reconocimiento. Es decir, lo que ella postula es que no es que deseemos puramente una unión sexual genital como fin de nuestra actividad psíquica o humana, sino que lo que deseamos es el reconocimiento del semejante, el que el otro, que es reconocido por nosotros como una subjetividad semejante a la nuestra, a su vez nos reconozca, es decir, la comunicación intersubjetiva, la resonancia emocional, la empatía entre sujetos. Y para ella esta es la clave de los intercambios humanos, el deseo de reconocimiento mutuo, que se da en cualquier interacción humana, ¿no? Y Hugo Bleichmark, que es el marido de Mircea Diego Bleichmark, que trabajan ellos en Madrid, son argentinos que trabajan en Madrid, tiene una obra que se llama Avances en Psicoterapia Psicoanalítica, donde él propone un modelo para el análisis de la conducta que es sobre la base de las motivaciones.
y toma como motivaciones a la sexualidad, pero también al apego, a la autoconservación y al narcisismo. Es decir, no decodifica todo en clave sexual, sino que dice que a veces las personas hacemos cosas, por ejemplo, porque estamos apegados. Pónganle, ¿por qué duran los matrimonios largos? Si la sexualidad después de muchos años en general está empobrecida y arruinada, porque la sexualidad se nutre de novedad. Sin embargo, mucha gente sigue casada, porque están apegados. Es decir, apegados entre sí, apegados al auto, a la casa, a los chicos, pero también apegados. Porque hay una cuestión de que supere el deseo. El deseo por ahí ya es mínimo, pero el apego es fuerte. El narcisismo tiene que ver sobre todo con la autoestima. Las personas no hacemos solo cosas que nos den placer, necesitamos sentirnos dignos. Y acá el concepto de narcisismo se relaciona con el concepto de Benjamin de reconocimiento. Es decir, uno necesita sentirse valorado, apreciado, que es otra de las formas de llamar al reconocimiento. Entonces, y la autoconservación, por supuesto, muchas veces se hacen cosas para permanecer con vida, para existir. Eso no es solo para disfrutar sexualmente. Esto relativiza la importancia del descubrimiento freudiano de la sexualidad y lo ubica junto con otras motivaciones. Y es un modelo que yo lo recomiendo mucho, sobre todo para los estudios cualitativos, porque permite sistematizar las motivaciones y a veces además nos permite comprender más profundamente la conducta de las personas. Por ejemplo, se habla mucho de que los varones son más hipersexuales que las mujeres, y los varones además suelen presumir más de la sexualidad y hacerla pública. La última experiencia que he tenido es un paciente que vino a relatarme que le había proporcionado a una amante 18 orgasmos. ¿Ustedes lo creen? ¿Cuántos años? En un encuentro. Entonces, bueno, es decir, esta presunción masculina sobre la sexualidad, en realidad, ¿de qué nos habla? Del narcisismo masculino, no de la sexualidad. Esta es una sexualidad instrumentada a los fines del narcisismo. La motivación principal es referida a la autoestima. Él buscó validarse delante mío mostrándose, ha sido rebautizado como Condorito. ¿No? Entonces esto nos muestra cómo las motivaciones van cambiando. Bueno, como hemos llegado a las 12:15, acá Gabriela, que no me deja salir de la rutina, me avisa, entonces vamos a hacer el intervalo para el almuerzo y después nos reunimos ¿a qué hora? A las 3 en punto. A las 15 en punto, y entonces vamos a seguir. Dejen de ser, qué barbaridad, ustedes les molesta a los pacientes cuando llegan tarde, pero yo vivo y me retan a mí.